Seguimos en ese abordaje en el infinito mundo de las fascias, buscando la unificación y la integración con todos los conceptos de la medicina tradicional china, de las vías de luz, de los canales principales, colaterales, etc. Vamos a continuar con la idea general de las fascias para ir adentrándonos en lo que en este programa queremos aterrizar, que es una de las causas de mayor dolor e inmovilidad y, bueno, con un abordaje que tal vez es más sencillo de lo que aparenta, pero que puede impedir el movimiento de la persona y justo con mucho dolor, y es la fascitis plantar. Vamos a ver primero unas imágenes de las fascias que ya hemos puesto en algún programa para que vayan tomando conciencia y para ir incorporando ese concepto de qué son las fascias. Como recordamos, ahí tenemos tejido miofascial. Claro, nada tiene que ver el verlo en un cuerpo muerto, como se estudia en anatomía en Occidente, a como en Oriente se han estudiado en general en cuerpos vivos o hoy día, sobre todo a nivel de investigación de osteopatía, sobre todo, pero ya a todos los niveles, con microcámaras, como estamos viendo ahí. Y vemos ese tejido miofascial, en concreto el que acabamos de ver, pero en general tenemos que ir incorporando esa idea de que las fascias es esa fibra de tensión, compresión, que mantiene la estructura del cuerpo, mantiene los órganos en su sitio, las entrañas en su sitio, mantiene nuestra posición corporal. Si no tuviéramos fascias, todos nuestros tejidos se desparramarían. Ahí está su importancia como tejido de unión, de integrar todas nuestras estructuras, de comunicación de todas nuestras estructuras, de cohesión. Es decir, tiene una cantidad de funciones que se les ha mantenido de lado durante muchos siglos. Tal vez la medicina china no le nombraba fascias como tal, pero tenía en cuenta esas estructuras sin ponerle ese nombre. Hoy día cada vez más se investigan ellas y se ve que incorporando ese concepto a nuestra forma de actuar, tanto con las manos, como con la aguja, como con la moxa, como con posiciones corporales, o simplemente incorporando ese concepto mentalmente como algo que existe en nuestra estructura, tenemos una gran variabilidad de formas de actuación y de explicaciones a la hora de elaborar, bueno, cuál es el origen, la causa y qué es lo que está ocurriendo en este cuerpo, o a través del dolor, o a través de una mala posición, como causa por la que suelen venir a nuestras consultas. Infinitas causas, pero hoy día ya tenemos que tener en cuenta ese tejido fascial. Estamos en estos capítulos con el tejido miofascial y en concreto con la fascia posterior superficial. Ahí la tienen. Recogemos la lámina del anterior capítulo en el que recogemos algunas claves de las fascias, de las miofascias. Son las fascias que envuelven a los músculos, favorecen el movimiento. Si no tuviéramos miofascias no se podrían deslizar unos músculos sobre otros. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que no solo existe la fascia que envuelve y protege y penetra en los músculos, sino que el tejido fascial envuelve, penetra, protege y comunica todas nuestras estructuras, hasta la célula, huesos, tejidos, músculos, vísceras, entrañas, hasta las neuronas. Todo está conectado y comunicado a través de ese entramado fascial. Seguimos con la fascia superficial posterior y vamos a ver en el capítulo de hoy la fascitis plantar. Pero antes de entrar con ella, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si unificamos, como veíamos en el capítulo anterior, la vía de luz de la vejiga, que tiene en su recorrido por donde afloran los resonadores de luz de la vejiga, es exactamente el mismo recorrido que esa fascia superficial posterior. Ahí ya tenemos una unificación. Ya tenemos el apoyo de algo muy estructural, muy material, algo que es infinito, como son las vías de luz, pero que aterrizan en la estructura. Y lo vemos en esa evidencia de cómo hay esas correlaciones de las vías de luz y los resonadores de luz con esos tejidos fasciales. Si viéramos un problema a nivel de dolor de cabeza, dolor de espalda, la posición corporal, sobre todo la verticalidad, está en relación con esa fascia superficial posterior.
toda nuestra verticalidad. Con lo cual, si mi espalda no está recta vertical, va a ir acumulándose tensiones sobre esa fascia superficial posterior. Puede dar problemas en cualquiera de sus recorridos, en la frente, en la cabeza, en la nuca, en la espalda, en toda la parte de los glúteos, las nalgas, la parte posterior de la pierna, los gemelos y en la planta del pie. Un problema de posición en la espalda puede dar una fascitis plantar. Un problema de mala posición crónica por diferentes enfermedades, patologías, puede dar un dolor en la planta del pie que nos impide el movimiento. Claro, si no tenemos en cuenta esa fascia superficial posterior, una persona, por ejemplo, mayor, que de repente empieza a caminar, le da un dolor muy fuerte y tiene que dejar de caminar por el dolor de pies, pues bueno, va a su fisioterapeuta o a su médico y muchas veces con una plantilla se arregla porque puede ser un problema en la cuenca del pie. Pero cuando es un problema de fascitis plantar, ahí tienen esa fascia plantar que se inflama, da dolor principalmente en el talón y se proyecta por toda la planta del pie hasta el metatarso. Vamos a ver la siguiente imagen. Tenemos que diferenciarla, hacer un diagnóstico diferencial con el espolón calcáneo, que es cuando en el hueso calcáneo se produce más hueso y da muchísimo dolor, pero es muy puntual ahí en el calcáneo. Y la fascitis plantar impide el movimiento, no es un dolor tan puntual, duele sobre todo el talón, pero se proyecta toda la planta del pie. Causas puede ser la cuenca o la curva del pie, si hay demasiado puente, problemas deportivos, demasiado deporte o falta de deporte. Pero hemos encontrado problemas de fascitis plantar, sobre todo en personas mayores, en las que por una posición de la columna vertebral, que pueden tener espondiloartritis, pueden tener, bueno, pues una escoliosis, malformaciones o problemas en la columna, da dolor a esa fascitis plantar que sobre todo, como veíamos en la última imagen, da dolor en el talón y en la base del metatarso. Ahí la tienen. Esos son los principales dolores, los dos ejes, pero entre medias duele toda la planta del pie. Simplemente porque esas fascias, ese tejido transparente, ahí tienen como esa fascia plantar va desde el talón hacia los dedos del pie, hacia el metatarso. Y claro, si está demasiado tensa porque tira la curva de la espalda, porque vemos que es toda una unidad, esa fascia superficial posterior, puede provocar mucha tensión en la planta del pie. Nos quedamos con que, bueno, pues es un problema de su artrosis, etcétera, o de su espondiloartritis, o de, bueno, ya lo damos como un paciente crónico que no tiene solución, y sí tiene solución, sí tiene alivio. Hay que estar ahí cuidando, ahí vemos las zonas principales del dolor, sobre todo en el talón, y en la parte interna del puente del pie, que sería en reflexología podal el equivalente a la columna vertebral. Y ahí tienen esas tres líneas, hacia afuera, hacia la línea del dedo meñique, da menos dolor. Pero principalmente es el talón y la parte interna que va del dedo gordo al talón. Pero todas las líneas de la fascia dan un dolor muy fuerte, que a la hora de tocar, tactar, presionar, se va aliviando, porque con la compresión de nuestras manos podemos quitar la tensión de las fascias. Así que ese es el planteamiento que traemos hoy. Traemos que amplifiquemos nuestra conciencia y no nos quedemos en que un problema de la planta del pie, una vez lo hemos diagnosticado como una fascitis plantar, es un problema solo de deportistas o de exceso de trabajo o local de la planta del pie. Tengo que contemplar todo el cuerpo energético, pero ya si cierro un poquito el zoom, por lo menos, dentro de ver una visión un poco macro hacia lo micro, que sería esa fascia plantar, tener en cuenta toda la posición de la espalda de la persona. Si está muy echada para adelante, está tensionando esa fascia superficial posterior y claro, tirará también de la fascia de la planta de los pies. Con lo cual a veces la corrección de la postura es clave. A veces no se puede realizar porque si tenemos, por ejemplo, una espondiloartrosis anquilosante y ya la columna está totalmente soldada en forma de bambú, pues bueno, no se puede desoldar.
pero sí podemos trabajar en la espalda, en los Huato, los Yu y los Penchen, para desbloquear toda esa fascia superficial posterior y actuar, sí, en la planta de los pies para favorecer el que se destense esa fascia plantar y por lo menos que la persona pueda caminar, pueda tener movimiento. Una de las mayores causas de frustración que tiene el ser humano es cuando se le da por un desecho, no hay solución, y todo puede tener solución, mayor o menor, pero todo tiene salida, o al menos darle una explicación, que la persona pueda comprender su proceso y no se entienda como, bueno, como ya soy mayor, o como ya tengo una enfermedad crónica, o como ya tengo una malformación corporal, ya no hay solución. Sí la hay, a través del movimiento, a través de la actuación con las manos, con la puntura, con la moxa y a través de actuaciones de prevención de la propia persona, el automasaje o estiramientos que pueden ayudar a que no vaya a más, a aliviar el dolor de una forma muy eficaz. Vamos a ver la práctica que les traemos hoy y luego vamos a culminar el programa mostrándoles algunos estiramientos que van a facilitar ese dolor de la planta del pie, de la fascitis plantar, que impide cada vez más en muchísimas personas el movimiento. Vamos a ver la práctica. Y como siempre comenzamos con una actitud de respeto ante el paciente y vamos a comenzar con la palma de la mano abierta recogiendo desde la frente, la parte media de la cabeza hasta la nuca, recorriendo esa vía de luz de la vejiga para movilizar esa fascia superficial posterior. A continuación, con ambas palmas de las manos abiertas, vamos a recorrer de arriba abajo toda la espalda, de forma que estamos presionando sobre los Huato, Yu y Penchen, y especialmente la zona de los riñones. Con esa idea de presionar para desbloquear esa fascia que va de la cabeza, la espalda, la parte posterior de las nalgas, sacro, glúteos, y vamos a parar en ese resonador, en la línea media interglútea. Presionamos las piernas con nuestra palma de la mano hasta el 40 de vejiga, donde también hacemos una parada. Presionamos toda la línea de vejiga hasta el 57 de vejiga y ya nos situamos entre los dos pies del paciente de forma lo más elegante posible, haciendo presión con las manos y recorremos ya toda esa fascia por la planta del pie. Podemos actuar con nuestra rodilla de forma suave desde el talón, recorriendo toda esa fascia hasta el metatarso. Desde el talón recorremos con nuestra rodilla para hacer ligeras presiones y bajar un poquito la tensión de la fascia plantar, que si es fascitis está inflamada y con mucha tensión. Una vez hecha esa maniobra con nuestras rodillas sobre la planta del pie, vamos al punto medio del talón. Ahí tenemos un resonador de acupuntura muy importante que regula todo el psiquismo. Y desde ahí, con nuestros nudillos, vamos desde el talón hacia la zona del metatarso. Nuestros nudillos recorren todas las líneas faciales de la planta del pie, con la palma y con los nudillos desde el talón hasta el metatarso. Y ya vamos a recorrer esas tres líneas que veíamos antes de dolor. Desde el talón, la línea externa, que normalmente es la menos dolorosa, y si encontramos algún punto de dolor, ahí vamos a parar especialmente. La línea media, con el pulgar, y la línea interna, que correspondería en reflexología podal a toda la columna vertebral, que es la que más dolor suele tener en la fascitis plantar. Y repetimos esas maniobras. En el punto donde el paciente nos dice, ahí hay un dolor, ahí vemos un nudo, un bloqueo, un estancamiento de la fascia. Si hubiera alguno en concreto, ahí nos vamos a quedar haciendo giros
suaves para desbloquear ese nudo, ese estancamiento, esa línea de tensión en la fascia de la planta del pie. Y como ven, recorremos esas 3 líneas principalmente, del exterior al interior y del interior al exterior del pie, y de nuevo lo alternamos con los nudillos que van del talón al metatarso. Y culminamos posando nuestras palmas de las manos sobre toda la planta del pie durante unos minutos, intencionando el calmar, el aliviar y el que baje esa inflamación de esa fascia de la planta del pie. Esta secuencia de movimientos obviamente la alargaremos más, la haremos sin prisa, con pausa, y como decimos, en el punto en que encontremos del dolor, ahí nos vamos a estar un ratito en sentido antihorario, giros antihorarios, desbloqueando ese estancamiento de la fascia, y el propio paciente nos va a ir diciendo, ahí ya se va aliviando, él mismo nos va diciendo cuál es la zona de mayor dolor, y ahí vamos a encontrar esos nudos, esos bloqueos, esas inflamaciones en esa fascia que, como un gel cargado de agua, cuando se estanca, pues forma realmente como pequeñitos nudos que se pueden palpar, se pueden tocar, y con nuestra intención y nuestro movimiento de la mano buscar el desbloqueo. Vamos a ver ahora unas imágenes porque desde luego al paciente le haríamos el tratamiento. Podemos hacer varios días seguidos si están en una crisis aguda que no puede ni caminar, pero al mismo tiempo le recomendamos una serie de estiramientos para que en la medida en que se desbloquee esa inflamación de la fascia, se desbloquee la tensión, se flexibilice la fascia de la planta del pie, pues pueda prevenir que no se vuelva a tensionar. Vamos a ver la siguiente imagen. Se trata simplemente de poner la punta del pie sobre la pared y dejar el talón más abajo, de forma que estiramos toda esa fascia plantar. Ahí vamos a estar unos minutos respirando. Esta sería otra posición en la que la pierna delante está flexionada y la de atrás estirada, y las manos sobre la pared con toda la espalda recta, y notamos cómo toda la zona de la fascia superficial posterior en las piernas y que va hasta la planta del pie se estira. Estaremos un rato sobre esa pierna y cambiaremos. La que está flexionada va adelante y la otra atrás. Aquí vemos una movilización, pues bueno, eso, como con nuestra mano podemos estirar al mismo tiempo presionar. Es decir, llevar los dedos hacia la cabeza y el talón hacia atrás, e ir presionando en las zonas de dolor para ayudar a estirar esa fascia plantar. Ese movimiento lo puede hacer también el paciente si es que llega a los dedos de los pies, de forma que lleva el tronco hacia adelante y se estiran los dedos hacia él. Y va estirando toda la fascia superficial posterior. Una flexión natural del tronco hacia adelante, pero si pueden sujetarse los dedos, mejor. Si no, pues se lo puede hacer otro, o con una toallita. Con una toallita sobre la parte superior del pie, tiran de esa parte y llevan el tronco hasta donde pueden adelante. Vamos a ver la siguiente imagen. Y esta sería la movilización con automasaje, o si alguien nos hace un masaje, que sea siempre de atrás a adelante, llevando esa línea de las fascias y favoreciendo el movimiento de todo ese caudal de agua que se concretiza en la fascia plantar. Desde el talón hacia los metatarsos y hacia los dedos de los pies, provocando mucho alivio y llevando todas esas líneas que veíamos en las primeras imágenes, esas líneas que marcan las fascias, que se abren como un abanico desde el talón hacia los dedos de los pies. Ahí vemos esas imágenes y bueno, pues ahí tenemos esa idea, que se queden bien con esta imagen. Como ven, ahí la inflamación se da sobre todo en el talón, pero se proyecta a todas las líneas fasciales que llegan hasta cada dedo, hasta el metatarso. Entonces, bueno, puede dar un dolor realmente insoportable que muchas veces ni con plantilla se alivia. A veces la plantilla alivia una fascitis plantar, a veces dan corticoides, o sea, llegamos a problemas graves porque la persona no solo tiene un dolor muy fuerte, sino que no puede caminar, se le impide el movimiento, con lo cual la sensación de impotencia es enorme. Y el automasaje con una pelota.
una pelota de baloncesto o pelotas que hay de automasaje que se pueden comprar y rotar la pelota mientras están sentados viendo la tele o, bueno, pues o de pie sujetándose en algo, pero principalmente sentados viendo la tele es una buena posición, y mientras hacer un automasaje con una pelota que rueda de atrás adelante en todas esas líneas faciales. Sabemos que estas sencillas actuaciones son muy eficaces. Llevan también al compromiso del propio paciente a que busque sus propios recursos. Bueno, pues ya si es una persona que además puede permitirse el lujo de hacer yoga, pilates, qigong, tai chi, mejor que mejor. Pero bueno, al menos hacer algún estiramiento por la mañana, mediodía, por la noche, 5 minutitos ya va a producir un alivio y una prevención de esa fascitis plantar. Y así les planteamos esta idea general de un tratamiento eficaz que, como decimos, podríamos tratarlo en una crisis aguda durante varios días seguidos, hasta 5 días seguidos. Y luego, en la medida que mejora, ir alargando las sesiones. Pues 2 días a la semana, 1 día a la semana, dependiendo de cómo evolucione el paciente. No pasa nada si se le hace varios días seguidos, porque es eso, es una crisis aguda, hay que estar ahí pendiente. Y desde luego hay personas que lo tienen, se lo tratan, se hacen sus estiramientos y su forma de prevenir y no vuelve a aparecer nunca más. Y en otros casos, cada X tiempo aparece, con lo cual darle recursos al paciente para que no se sienta inútil, inoperante y que no sirva para nada, sino que son elementos que se pueden autosanar, que se pueden prevenir y que se puede producir un gran alivio. Ahí les dejamos esta propuesta general para actuar a través de las manos sanando en una sencilla aplicación y práctica que, bueno, pues si ahí lo vemos en 5 minutos de práctica, alargarlo a 15 minutos el masaje, media hora dependiendo de la persona, pero es mejor cada día 15 minutos hasta que empiece a liberarse el problema y luego una vez a la semana mantenerse con ese masaje por lo que considere el terapeuta, 20 minutos, media hora, dependiendo de la persona. Y en la medida que mejora, ir alargando las sesiones. Un remedio eficaz, necesario, y hoy día que parece que en cuanto aparece más esa importancia de las fascias, empiezan a descubrirse dolores o dolencias que antes no se sabía la causa, pero no hay que olvidar que nuestras fascias están llenas de receptores del dolor, están cargadas de terminaciones nerviosas y a veces no sabríamos en otro tiempo dar una explicación, pero ahora a través de las fascias, no como el gran dogma, sino como una forma que a nivel occidental, por la mente racional, necesito un soporte material para explicarme por qué este dolor de espalda si aparentemente no se ve nada. Aparentemente no, pero tu fascia, tu tejido facial tiene una sobrecarga de estrés, una sobrecarga de tensiones, de preocupaciones y su tensión provoca dolor. De ahí el buscar alargar, flexibilizar nuestra estructura.